Hola, buenos días alumnos. Vamos a hablar del tema 1 de los cursos de PNB y PER, nomenclatura náutica. Bien, vamos a hablar de todo, de las principales partes del barco que hay que conocer, que es la proa y la popa. Bien, voy a poneros el puntero aquí para ir guiándoos de lo que es cada parte, para que se entienda mejor. Bien, siempre mirando el barco de atrás a adelante, en adelante será de la popa hacia la proa. La proa es la parte delantera del barco, esta parte de aquí, y la popa es la parte trasera del barco. Bien, mirando en este orden, siempre de popa a proa, el lado derecho, en adelante ya le llamaremos costado de estribor o lado de estribor, y el lado izquierdo es el lado de babor. ¿Vale? El costado es la parte lateral de la embarcación que está en contacto con el agua. La aleta son, como si dijéramos vulgarmente, los corners de la parte de la popa del barco. Y estaremos hablando de la aleta de estribor y aleta de babor. Por otro lado, en la parte de la proa veremos las amuras, que serían los corners delanteros, o sea, desde la proa hasta la parte de pues unos 30 a 40 grados de la parte de la proa será la mura de babor y la mura de estribor. La línea que divide el barco, que sería la línea de rumbo, ¿vale? La línea que divide en el centro longitudinalmente del barco, que divide el barco en dos partes iguales, se llamará la línea de crujía, y una línea perpendicular que corta en 90 grados esta línea de crujía será el través de este barco. Como el través ya hemos dicho que hace 90 grados con la línea de crujía, tendremos el través de babor y el través de estribor. Bien, aquí tenéis en colores para que se vea mejor cuál es el lado de estribor del barco y el lado de babor. ¿Vale? Con sus nombres, los costados, la mura de estribor, la mura de babor, la línea de crujía, que es esta línea de aquí, me divide el barco en dos partes, la aleta de estribor y la aleta de babor. Bien, el través, que no está aquí, bueno, en el otro sí que está, sería esta línea de aquí, divide la línea de proa a popa en 90 grados, un ángulo recto. Bien, ahora hablaremos de la bañera. La bañera, como veis aquí en el dibujo, está situada en la popa normalmente y es donde se sitúa la rueda del timón. Sería esta parte de aquí. Los imbornales, en el siguiente dibujo lo veis, son aberturas en la borda es esto de aquí, por donde desembarca el agua tanto de lluvia como de mar por si hay mal tiempo. El casco viene siendo la parte del buque impermeable y estanco, que sería toda la parte de lo que son los dos costados y la cubierta, ¿no? Todo estanco y no entra nada. La cubierta es la tapa del casco, cierra el casco por la parte superior. Las lumbreras, os he puesto aquí un dibujo porque, bueno, una foto, porque esto ya no se ve, solamente están barcos así antiguos, ¿vale? Son aberturas que facilitan la ventilación y también antiguamente serían de acceso. Y aquí a la derecha del todo tenemos los manguerotes de ventilación en forma de L, ¿vale? Como si fuera un periscopio. Y esto sirve para ventilar las zonas interiores, como camarotes y tal, y se giran por si hay mala mar o hay tiempo, pues se giran mirando hacia sotavento o hacia la zona donde no entra el viento para que se pueda ventilar sin que entre agua. Las escotillas son aberturas realizadas en la cubierta para el paso de la tripulación o entrada y salida de mercancías. Aquí veis una escotilla de un barco de recreo, que en este caso es un velero. Esto sirve para ventilar hasta para poder acceder a lo que es la parte interior del camarote del buque. Y aquí, por ejemplo, una escotilla igual, pero una escotilla para una bodega de carga. ¿Vale? Venga, aquí tenemos un barco donde aquí veríamos lo que es la parte de la cubierta, el castillo, ¿vale? Aquí tendríamos pues la línea de flotación, tendríamos por debajo toda esta zona de aquí, que ahora os lo explicaré, sería la obra viva, el ancla, bueno, varias cosas que tenemos aquí en el barco. Un portillo, ¿qué es un portillo? Son ojos de buey
que nos sirven para tener luz y ventilación, es decir, que se pueden abrir. A diferencia de un tragaluz, que es una pequeña bancada ubicada en el lateral y que son estancas, o sea que no se pueden abrir. Por lo tanto, lo tragaluz solo sirve para la entrada de luz y el portillo para ventilar y para la luz. Candeleros son estas piezas que os estoy señalando ahora, de aquí, ¿vale? Son piezas metálicas verticales que sujetan los cables. Esto de aquí se llama guardamancebos, ¿vale? Este cable que va unido de candelero a candelero, ¿vale? Y todo el conjunto de esto de aquí se llamará pasamanos. Bien, vamos a hablar de la estructura ahora del barco, elementos estructurales, como podrían ser la quilla. La quilla vendría siendo esta parte de aquí que recorre de proa hasta la popa. Es la parte más baja de la embarcación por la parte de fuera. Es como si fuera una columna vertebral. La roda vendría siendo esta continuación de la quilla, pero hacia arriba, en la parte de la proa, importante la parte de la proa, y el codaste vendría siendo esta parte de aquí, que es la continuación de la quilla, pero por la parte de la popa, ¿vale? Las cuadernas son estas costillas del barco, que es como si fuera un esqueleto que le da forma al casco del barco. Esto de aquí es una cuaderna. Esto es una cuaderna, esto de aquí también. Y los baos son refuerzos transversales que van de babor a estribor, normalmente van unidos también a la cuaderna, ¿vale? Y que sirven para cerrar esta estructura y a la vez ser la base de la cubierta. La borda vendría siendo esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí que va desde la cubierta hasta la regala. La regala vendría siendo esta parte superior de aquí. Y la tapa de regala, pues lo que cubre el final de la regala. Los mamparos son tabiques de la embarcación, a ver si lo tenemos por aquí. A ver, aquí detrás, no lo tengo ahora mismo. Los mamparos vendrían siendo paredes interiores de la embarcación, como si fueran tabiques que nos dividen pues, los camarotes o hasta las zonas de bodega a bodega. El plan viene siendo la parte más baja de la embarcación, en plano. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un suelo, aquí tendríamos el plan. Y la sentina es la parte más baja de la embarcación, donde van a parar todos los líquidos pues, de la sala de los motores o de toda la parte si hubiera filtraciones de la embarcación, etc. Bien, grifos de fondo. Son estas piezas que veis aquí, que están por debajo de la línea de flotación y permiten la entrada y la salida de agua del mar controlada, ¿vale? Sirven para colocar de la refrigeración del motor, de entrada de agua en los aseos y salida y de los servicios en general. Las bombas de achique, tenemos dos tipos de bombas de achique para barcos de recreo, vendría siendo una bomba manual o de emergencia como esta que tenemos situada aquí, o la bomba automática, accionada eléctricamente, ¿vale? Que se puede pulsar con un botón para sacar el agua embarcada en las partes más bajas, o si llevara un automático, un sistema de conexión de una boya, que si detecta que hay agua, empezaría a hacerse funcionar, activaría y empezaría a achicar el agua. Los equipos de fondeo, el más importante, bueno, el equipo de fondeo que es conocido es el molinete, que es el elemento que utilizamos para arriar o elevar el ancla, y este puede ser eléctrico, hidráulico o manual. En las partes del molinete, como por ejemplo tenemos aquí abajo a la derecha, tenemos el barbotén, que sujeta los eslabones de la cadena, esto es de aquí, el cabirón, que es la misma función pero sin eslabones para usarlo para los cabos de amarre, el embrague para unir el eje del motor con el cabirón o el barbotén, y el freno, que vendría siendo esta parte de aquí, sirve para detener el fondeo para elementos que no sean, por ejemplo, eléctricos. Bien, las anclas. Las anclas tenemos varios tipos de anclas, como son la de arado CQR, que vendría siendo esta de aquí, que tienen forma de arado, para pequeñas embarcaciones, fondos arenosos. La de rezón vendría siendo una ancla como esta que tenemos aquí, que son de 3 o 4 uñas. Hay algunas que son de uña plegable, otras que no. La Danforth, que es la que más se ve en barcos de recreo, que tiene una movilidad de unos 45 grados, viene siendo esta de aquí, ¿vale? Sirve para fondos de fango y arenosos.
Y aquí tenemos las partes del ancla. Por ejemplo, el arganeo es un eslabón, o sea, una conexión entre la caña y el ancla y el primer eslabón de la cadena. Se llama arganeo, ojo de arganeo. Esta parte de aquí sería la caña. Esta parte de aquí que une la caña con el otro cuerpo sería la cruz. La uña vendría siendo esta parte de aquí. El mapa, esta parte plana de esta forma de uña. El pico del oro vendría siendo esta parte de aquí. Y el brazo vendría siendo lo que une la cruz con la uña, con la tapa de la uña. Bien, los timones. Los timones pueden ser compensados o ordinarios. Este de aquí que tenemos es un timón ordinario, donde veis que está la mecha aquí del timón y está toda lo que es la pala del timón a la parte trasera o la parte de popa de este. ¿Vale? O sea, no tiene ningún tipo de compensación. ¿Vale? Actualmente se montan más estos timones de aquí para barcos mercantes, por ejemplo, que tienen una parte de la pala por un lado de la mecha y otra parte de la pala por el otro lado. Este sería el compensado. La limera es la abertura del casco donde pasa la mecha en una embarcación de rueda y es esto de aquí vendría siendo la limera y es una zona que hay que vigilar porque puede provocar entradas de agua si por ejemplo la estopada no está en condiciones o cualquier cosa, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería la mecha que une la pala del timón con la parte de arriba de la embarcación. 3 es el agujero por donde pasa la limera, donde pasa la mecha del timón. 4 esto es la pala y el 5 pivote, esta parte de aquí de atrás. Aquí vemos también una rueda de timón, en este caso es un velero, por esta forma que tiene esto aquí, para agarrarse en mal tiempo. Hablaremos de la hélice ahora. La hélice se compone también de varias partes, como es el capacete, que vendría siendo aquí. La función que tiene es reducir las turbulencias del paso de agua y disminuir el efecto de la cavitación. El núcleo es esta parte de aquí, es el nexo entre el eje del motor y las palas. Las palas vendrían siendo estas partes de aquí, que es lo que hacen impulsar el barco por debajo del agua. Esto que vemos aquí es la bocina, que es donde sale el eje del timón por debajo de la línea de flotación, donde sale el eje fijo, entonces también es una perforación en el casco que hay que vigilar porque aquí también puede haber entrada de agua. El paso de la hélice se define como el avance teórico que tiene que se produce al dar una vuelta de la hélice completa, es decir, que cuando el barco da una hélice completa de 360 grados, la distancia que recorre en una vuelta, eso se llama paso de la hélice. Y aquí tenemos dos tipos de hélices según su giro, ¿vale? Si tenemos un giro en sentido horario, ¿vale? O sea que la hélice va girando en esta parte así, se denomina dextrógira, y si gira de forma antihoraria o hacia la izquierda se llama levógira. Bien, aquí tenemos unos detalles de qué pasa con las hélices según la hélice que tenga, dónde tendrá la caída al barco cuando no lleva arrancada. Aquí tenemos la dextrógira cuando está dando atrás cae a babor, ¿vale? La levógira cuando da atrás cae a estribor y avante la dextrógira que gira en sentido horario a donde cae la popa del barco, que cae a estribor, dando avante, y la levógira cae a babor. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el resumen: dextrógira, avante, la popa cae a estribor, la proa cae a babor y es casi inapreciable, y atrás la popa cae a babor y la proa cae a estribor. Es decir, que por ejemplo, si damos con el barco estando parado, damos atrás teniendo una hélice dextrógira, la popa nos va a caer a babor. Sin embargo, si tenemos una hélice levógira y damos atrás, la popa nos va a caer a estribor. Bien, seguimos. Ahora hablaremos de las dimensiones de la embarcación. Aquí tenemos lo que son el calado medio, que sería el calado de proa. Calado medio es la suma del calado de popa y el calado de proa, todo dividido entre dos. El puntal
la zona que va desde la parte superior de la borda hasta la parte de la quilla, la distancia. El calado es la distancia que está desde la línea de flotación hasta la parte más baja que tiene el barco. ¿Vale? Si el barco es muy grande, se mide calado de proa o calado de popa. Aquí tenemos la eslora de flotación, la eslora que está justo, que se mediría justo en la línea de flotación de la embarcación, y la eslora máxima es la eslora que contempla toda la eslora de la embarcación. Igual que la manga, tenemos manga de flotación y la manga total o manga máxima de la embarcación, que es la parte donde el barco es más ancho, o sea, tiene más manga. Bien, la terminología, hablaremos de la escora o escorar, el efecto de inclinar de la embarcación por efectos externos a la embarcación, como son el viento. El adrizamiento o adrizar el barco es el efecto de enderezar esta embarcación cuando produce una escora, o sea, cuando vuelve es que se está adrizando. Barlovento es la parte de la embarcación por donde entra el viento, o sea, en esta parte de aquí el barco tendría la cara de barlovento, la de babor, porque le está entrando por aquí, y la cara de sotavento la tendría el lado de estribor, que la tendría aquí. Por lo tanto, la cara de sotavento, en este caso, de aquí, de este primer dibujo de arriba, es la cara esta de sotavento. Aquí vemos que la cara de barlovento viene siendo aquí la cara de estribor, que es por donde entra el viento, y la cara de sotavento por esta parte de aquí. Bien, chicos, próximo tema, tema 2.